julio, mes de la empatía. Entramos en el mes de julio y es un mes muy especial porque es el mes de una palabra que poco se usa en el ámbito cristiano, pero que determina la plataforma de la vida cristiana. Y este mes de julio es el mes de la empatía. Diga conmigo, empatía. Y muchas personas se preguntan, ¿pero qué es eso? Yo he escuchado por ahí hablar de la empatía en el colegio del niño, he escuchado hablar de la empatía en la empresa, he escuchado hablar de la empatía en muchos lugares, pero generalmente no se habla de empatía en el ambiente de la iglesia. Y esa es la razón por la cual la iglesia cristiana en el mundo está enfrentando una crisis. Porque nunca entendimos el propósito de la iglesia. Porque nos hicieron creer desde las estructuras religiosas que nosotros venimos a la iglesia por lo que nosotros queremos de parte de Dios, mas no por lo que Dios quiere hacer en nosotros de parte de su propósito. Y tenemos una iglesia cristiana un poquito inmadura, un poquito egoísta, un poquito rebelde, porque los cristianos en algún momento se hicieron la idea que en la iglesia Dios quiere hacer algo en ellos, pero realmente ese no es el fundamento de la iglesia. En la iglesia Dios no solamente quiere hacer algo en ti, Dios te trajo a la iglesia porque Dios quiere hacer algo a través de ti. Y si tú vienes a la iglesia y duras 1 año, 3 años, 5 años, 10 años, 20 años y Dios no está haciendo nada a través de ti, muy probablemente no has entendido el propósito por el cual Dios te trajo a la iglesia. Y eso es porque la empatía está ausente del cristianismo. Pero ¿qué es la empatía? Diga conmigo, empatía. La empatía es la capacidad de percibir, reconocer y comprender los sentimientos y emociones de otra persona. De percibir, reconocer y comprender los sentimientos y las emociones que rigen el corazón de otra persona, que determinan el comportamiento de otra persona. Pero como no hay empatía, entonces no tenemos la capacidad de comprender lo que otro siente. Por eso los cristianos tradicionales, en lugar de comprender lo que el otro siente, critican lo que el otro hace, cuestionan lo que el otro hace, juzgan lo que el otro hace, porque no nos hemos puesto en el zapato del otro para tratar de entender por qué hace lo que hace, por qué dice lo que dice, por qué se comporta como se comporta. Y nos convertimos en una sociedad de personas moralistas que están en función de ver la paja en el ojo ajeno, cuando realmente la iglesia es una institución establecida por Cristo para ayudarnos a ver la viga en el ojo propio y ayudarle a otros a tratar con la paja en su ojo. ¿Qué significa eso? Que tener empatía, dicen popularmente, es la capacidad de ponernos en los zapatos del otro. O dicho desde otra manera, la capacidad de ver la vida desde otra perspectiva. Porque a veces solo vemos la vida desde nuestra perspectiva y nos convertimos en personas cerradas, en personas obstinadas, en personas tercas, en personas soberbias, en personas altivas, porque creemos que nuestra visión de la vida no solamente es la única, sino que es la correcta. Y siempre que hay una problemática a nivel familiar, a nivel empresarial, a nivel ministerial, hay 3 verdades. ¿Cuántas verdades? 3. Mira al que está a su lado, 3 verdades. ¿Y cuáles son esas, pastor? Gracias por preguntar. La tuya, la mía y la que es verdad. O sea que me está diciendo mentirosa, pastor. No, a veces de pronto, pero realmente el problema no es que mientas. El problema es que tú tienes una verdad determinada por la perspectiva con la que ves tu vida. Entonces la manera en que tú ves tu vida, en que tú ves las situaciones de tu casa, de tu trabajo, establece tu verdad y es tu verdad. Pero la otra persona tiene otra perspectiva, por tanto tiene otra verdad. Y como ambas verdades están contaminadas por el corazón egoísta, por los intereses personales y por la astucia del alma, pues definitivamente ninguna de las dos es una verdad completa. Porque la única verdad completa es la perspectiva de cómo Dios está viendo tu vida.
cómo Dios está viendo tu casa, cómo Dios está viendo tu trabajo, cómo Dios está viendo tu ministerio. Por eso es tan importante la empatía, porque ¿cómo podemos llamarnos cristianos si por ningún lado representamos a Cristo? ¿Cómo podemos representar a Cristo si por ningún lado tenemos la actitud que tuvo Cristo? Diga al que está a su lado, un cristiano es como Cristo. Pero pregunto, ¿será que un hombre soberbio, arrogante, maltratador representa a Cristo en su casa? ¿Será que una mujer rebelde, orgullosa, maldiciente, rencillosa representa a Cristo en su casa? No, ¿verdad? Escúchame. No. Hoy en día tenemos una iglesia cristiana que no representa a Cristo. ¿Por qué, pastor? Porque no hay empatía. Porque simplemente venimos a la iglesia pensando en nosotros, lo que yo quiero, lo que a mí me duele y como yo lo quiero. Y entonces en la casa no representamos a Cristo, por eso hay tantos conflictos, porque es lo que yo digo, como yo digo y cuando yo digo. Y es mi visión, la visión correcta, y todos los demás están equivocados. Así la mayoría de tu familia diga algo distinto. Eso se llama egoísmo, eso se llama orgullo, eso se llama insensibilidad, pero es natural. ¿Sabes por qué? Porque es parte de la naturaleza humana. Es parte de la naturaleza carnal que ha direccionado nuestra vida durante tantos años. El problema es que si nosotros no permitimos que venga la empatía, jamás vamos a tener la actitud que tuvo Cristo. Y si no permitimos que venga Cristo a través de la actitud y el modelo de vida que Él quiere establecer en nosotros, pues jamás podremos entrar en las cosas nuevas porque no habremos dejado pasar las cosas viejas. Por eso el apóstol Pablo dice, en Cristo, diga conmigo, en su actitud, diga conmigo, en su modelo, diga conmigo, en su sentir, somos nuevas criaturas. No es la iglesia cristiana. ¿Tú crees que tu vida va a ser transformada porque entras a la iglesia? Eso es como sentir que te vas a volver millonario si entras en el edificio de la Bolsa de Valores de Nueva York. No, es que voy a entrar a la casa de Donald Trump, o sea, voy a volverme millonario. No. Tú vienes a la casa de Dios, pero vienes a un edificio y eso no garantiza que seas transformado, a menos que lo que recibes en este edificio te lleve a tener la misma actitud que tuvo Cristo en tu casa, en tu trabajo, en tu iglesia y en todas las áreas de tu vida. Dicen amén. Vamos a la palabra y permítanme explicarles a través del apóstol Pablo lo que Dios espera de la iglesia. ¿Están conmigo en Filipenses capítulo 2? Vamos a leer del versículo 2 en adelante. Solo voy a utilizar este texto bíblico. Va a ser una predicación sencilla, práctica, diga conmigo, pero contundente. Así que préstenme mucha atención. Versículo 2. Le dice el apóstol Pablo, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes. ¿Conmigo o entre ustedes? Porque de nada me sirve que uno de los dos se ponga de acuerdo conmigo si no se ponen de acuerdo entre ustedes. Y el problema es que una iglesia direccionada o establecida con personas egoístas, con personas orgullosas, con personas indiferentes, nunca se va a poner de acuerdo entre ustedes. Por tanto, siempre va a ser una iglesia dividida. Por tanto, es una iglesia que nunca va a crecer, que nunca va a madurar. Una familia donde la pareja no es capaz de ponerse de acuerdo porque cada uno tiene su propia visión y su propia posición, es una pareja que no va a crecer, es una familia que no va a prosperar. Por eso el apóstol Pablo les dice, me haría muy feliz que se pongan de acuerdo entre ustedes. Ámense unos a otros y trabajen juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Ese es el ideal de la iglesia, que haya unidad, que nos conozcamos unos a otros, que nos saludemos. Pero cuando una persona abraza el egoísmo por encima de la actitud de Cristo, abraza el orgullo por encima de la actitud de Cristo, prefiere asistir a un edificio, no conocer a nadie, que nadie lo conozca a ella y no comprometerse con nada. ¿Por qué? Porque solamente voy al edificio por lo que yo quiero, por lo que yo pienso y por lo que yo busco. Y lo que Dios espera de ti y lo que Dios busca de ti. Por eso la iglesia es una comunidad, porque estamos llamados a vivir en común unidad.
no cada cual buscando lo suyo, no cada cual jalando para su lado. Porque así como vienes buscando lo tuyo y no lo de Dios, pues cuando Dios te da lo tuyo, te vas. Y si Dios no te da lo tuyo, también te vas. Pero cuando tú vienes buscando lo de Dios, sabes que Dios te va a dar lo tuyo, te va a dar un poquito más y luego te va a dar mucho más. Porque Dios siempre se pasa. Dice la palabra que Él nos quiere dar mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o de lo que podemos pensar. Ahora bien, sigue hablando el apóstol Pablo y les dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Qué tremendo lo que está hablando el apóstol Pablo. Y uno diría: uy, claro, está hablando a una familia que no conoce del Señor. No, le está hablando a unas personas que no conocen de Dios. A esas personas tienen que ir a una iglesia, claro, porque son egoístas, son peleadoras, están en diferencia, están en división. No, pero mire usted el versículo 1 del capítulo 1, lo que dice el saludo de la carta a los Filipenses. Saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Yo, Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipos, que pertenece a Cristo. ¿A quién le está escribiendo la carta? ¿Hay un pueblo santo aquí? Entonces deja de ser tan egoísta. ¿Hay hombres y mujeres cristianos aquí? Entonces, ¿por qué no dejas de buscar lo tuyo y comienzas a buscar lo que Dios tiene para ti y lo que Dios tiene para tu familia a través de ti? Eso es lo que el apóstol Pablo está hablando al pueblo santo de Dios, a los que van a la iglesia, a los que leen la Biblia, a los que oran, a los que hacen labor social, a los que sirven en un ministerio, pero que todavía no han tenido la actitud de Cristo, que todavía no son empáticos, que se creen simpáticos, pero son contrapáticos. Escúchame, le dice: pueblo santo de Dios, no sean egoístas. A nadie van a impresionar con esa actitud. A nadie van a impresionar con esa manera de ser. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Dejen de creerse mejores que los demás. Hasta que tú no dejes de creerte mejor que tu pareja, no vas a dejar de criticarla, no vas a dejar de juzgarla. Hasta que no dejes de creerte mejor que tu jefe, mejor que tu compañero de trabajo, mejor que tu hermano en el ministerio, no vas a dejar de ser arrogante, soberbio y orgulloso, pero le sirves a Dios, aleluya. No tiene sentido una iglesia donde no habite el poder de la empatía. Di conmigo: el poder de la empatía. Por eso el apóstol Pablo dice, versículo 5, la solución: pueblo santo de Dios, en los que habita Cristo, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. La versión Reina Valera dice: haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Qué tremendo es eso. Haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque la empatía fue la actitud que tuvo Cristo. Porque Él no consideró ser semejante a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo hombre para entender cómo viven los hombres y de esa manera poder salvar a los hombres. Sigue leyendo conmigo. Aunque era Dios, no consideró ser igual a Dios como si eso fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. ¡Ay, qué tremendo es eso! ¿Sabías que la empatía es la razón por la cual el Señor Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre? Para podernos entender, para poder comprender lo que sentimos,
Por eso dice la palabra que Él nos comprende en todas nuestras necesidades, porque Él también tuvo hambre, Él también tuvo frío, Él también sintió desprecio de las personas que lo rodeaban, Él también sintió el rechazo de las personas que lo rodeaban. A Él también, aquellos a los que le dio lo mejor, lo negaron, lo vendieron, lo rechazaron, lo lastimaron. No vengas a decir, ay, es que Dios no me entiende. No, Él se hizo hombre para poderte entender, y a pesar de eso poderte amar, y a pesar de eso poderte salvar. La empatía es llamada dentro de la sociología o la psicología social el pegamento social, porque lo único que puede mantener unida a la sociedad es la empatía. Lo que tiene nuestra sociedad como está hoy es el egoísmo, porque tenemos matrimonios egoístas que están levantando hijos egoístas, personas que solo piensan en ellas, que solo buscan lo de ellas y que lo único que tiene valor es lo de ellas, y menosprecian a todo el que piense distinto, pisotean a todo el que piense distinto y juzgan y cuestionan al que no esté alineado con ellas. ¿Se parece a la iglesia de hoy? ¿A la familia de hoy? Por eso es llamada el pegamento social, y es el fundamento de la unidad en la familia y en la iglesia. Si no hay empatía en la familia, no va a haber unidad, porque una familia compuesta por personas egoístas hace que cada uno luche por su propia visión. Y si tú no te alineas con mi visión, hago pataleta, grito, ofendo, maltrato, lastimo. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo? Hasta cuando se acabe la última gota de pegamento y se termine de romper eso que un día Dios bendijo. Para que haya unidad en la iglesia, ¿qué necesitamos? Diga conmigo, empatía. Pero es que lo más fácil es llegar a la iglesia creyendo que todos están a tu servicio, porque es que nadie sabe el dolor que yo cargo. Todos los que están en este lugar, todos cargamos dolor, todos tenemos debilidades, todos tenemos luchas, todos tenemos problemas, todos enfrentamos conflictos. Pero cuando tú crees que lo tuyo es lo único, es porque vienes buscando solo lo tuyo. Y entonces vienes en función de que en la iglesia se alimente tu expectativa. Y yo espero que me tiendan tapete rojo, y si no me tendieron tapete rojo, no vuelvo a esa iglesia. Y yo espero que en la alabanza yo sienta el vientecito que veo en la Rosa de Guadalupe, y si no siento el vientecito, ahí no estaba Dios. Y yo espero que el predicador me hable de que Dios me va a bendecir, de que Dios me va a prosperar, de que Dios me va a levantar, aunque siga haciendo las cosas tan mal como siempre las he hecho. Pero como la palabra me confronta y me dice, Dios te quiere bendecir, pero tú tienes que tener la actitud correcta. No me gustó ese predicador, yo mejor voy a otro lado. Y no va a haber unidad en la iglesia. Tener la actitud de Cristo nos va a permitir entender el propósito del cristianismo. Porque el propósito del cristianismo se fundamenta en la empatía. ¿Y cuál es el propósito del cristianismo? Dice la palabra en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Ahora, ¿lo envió en forma de Dios o en forma de hombre? Para poder sentir lo que nosotros sentimos y para que nosotros podamos tener el mismo sentir que Él tuvo. Y es que aunque era hombre y fue tentado en todo, su actitud le permitió mantenerse firme. Aunque fue rechazado, no se resistió a cumplir su propósito. Aunque las personas de su entorno cercano le pagaron mal, no se resintió, ni se amargó, ni se frustró. Simplemente siguió adelante con su propósito. Hay personas alrededor de tu vida que nunca se van a alinear con tu visión porque son lo suficientemente egoístas como para no ceder en su visión. Sin embargo, eso no significa que tú tengas que dejar de lado tu propósito. Eso no significa que tú no las puedas amar como Dios las ama. El apóstol Pablo dice, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Pero para tú poder amar como Cristo ama, tienes que aprender a ver a las personas como Cristo las ve. Y para eso te tienes que poner en los zapatos del otro. Es fácil criticar a tu padre porque te abandonó, o a tu padre porque te maltrató, o a tu padre porque fue un irresponsable, pero ponte en los zapatos del viejo. Y quizá te vas a dar cuenta que cuando era niño lo maltrataron más que a ti, lo abandonaron antes que a ti, tuvo que hacer trabajos forzados que a ti no te tocó hacer.
Quizás para poder comer tenía que trabajar la tierra con un asadón, cosa que a ti no te tocó, porque ese hombre al que tanto has criticado y al que tanto has juzgado, quizás en medio de lo poco que recibió, te trató de dar a ti lo mejor. Pero hasta que tú no te pongas en los zapatos del otro, vas a vivir resentido, vas a vivir frustrado, vas a vivir amargado y te vas a creer con el derecho de criticar, juzgar y condenar a otros que no estén alineados con tu visión. Nunca vas a poder amar a alguien a menos que te pongas en los zapatos de él. Pero asimismo, el Señor Jesús por amor vino y se sacrificó. Pero cuando tú te pones en los zapatos del otro, pues tú te puedes sacrificar en tus expectativas. Tú te puedes sacrificar en eso que pero hoy en día tenemos matrimonios donde los hombres no están dispuestos a sacrificarse por su esposa. ¿Y por qué? Porque no la ven como Dios la ve. Ven sus defectos, ven su mal carácter, ven sus daños, pero no ven lo que Dios ve. Tenemos mujeres que no están dispuestas a sacrificarse por su esposo. ¿Por qué? Porque no lo ven como Dios lo ve. Están viendo en su esposo el reflejo del daño que le hicieron en su pasado, mas no de la bendición que Dios quiere prepararle para su futuro. Y hasta que tú no te pongas en los zapatos del otro, jamás vas a entender lo que el otro siente. Y lo vas a ofender, pero siempre vas a colocar por delante cómo tú te sentiste. Y vas a lastimar, pero siempre te vas a justificar en cómo tú te sentiste. Y vas a criticar, pero siempre vas a justificarlo detrás de cómo tú te sentiste. Porque quieres que otros se pongan en tus zapatos, pero tú no te quieres poner en los zapatos de otro. Eso se llama empatía. Ahora bien, amar te permite sacrificarte por amor. Y sacrificarte por amor te permite salvar lo que Dios te ha entregado. Una persona que no está dispuesta a sacrificarse nunca va a salvar su casa. Nunca va a salvar su economía. Nunca va a poder salvar el propósito de su matrimonio, ni el propósito de sus hijos. Y muchos piensan que sacrificarse es hacerse la víctima e irse para donde la mamá. Eso no es sacrificarse. Eso es huir. Eso es evadir. Eso es salir corriendo. Diga al que está a su lado, ya no es tiempo de huir. Encerrarte en el cuarto, salir a caminar al parque, pero llegar con la misma mala actitud. No, necesitamos esa empatía. Tener la actitud que tuvo Cristo para ser verdaderos cristianos que representen a Cristo en medio de nuestra casa. ¿Dicen amén? Tener empatía nos permite establecer tres cosas. ¿Cómo puedo tener la actitud de Cristo? Entendiendo que la empatía nos permite establecer tres cositas. Nos permite establecer acuerdos genuinos. Mientras tú no te pongas en los zapatos del otro, tus acuerdos van a ser convenientes. Pero cuando tú te pones en los zapatos del otro, tú puedes hacer acuerdos genuinos. ¿Por qué? Porque vas a entender lo que al otro le duele. Quizás el no, qué sé yo, un ejemplo tonto de la vida familiar. El no ofrecerle a tu esposo un juguito cuando llega por la noche de trabajar hace que él se sienta poco valorado. Pero no le llevé jugo a mi papá, ahora sí le voy a traer a Héctor. No se lo merece. Pero escúchame, si tú te pones en los zapatos de él y entiendes que para él eso es importante, pues tú por amor te vas a sacrificar y vas a salvar el corazón de tu esposo ofreciéndole un juguito cuando él llegue de trabajar. ¿Cuánto te cuesta? ¿Qué se te quita? El orgullo, el egoísmo y la arrogancia. Pero no, yo le llevo el juguito si él me trae la chocolatina. Pero si él no me trae chocolatina, ¿por qué lo voy a tener que atender y darle jugo? Porque somos egoístas. Por eso necesitamos comenzar a establecer acuerdos genuinos. He entendido que para ti esto es importante. Ok, déjame decirte que para mí esto también es importante. Entonces yo me voy a comprometer con esto, pero te pido que tú te comprometas con aquello, para que lleguemos a acuerdos genuinos. La empatía también nos permite, como les decía hace un momento, vernos como Dios nos ve, para podernos amar como Dios nos ama. Jesucristo vino al mundo por empatía, porque tuvo que hacerse hombre para sacrificarse como hombre y poder salvar a los hombres. Muchas personas leen la Biblia y leen la tentación en el desierto y dicen, pero es que era Jesús. Sí, pero era el Jesús hombre, el que tenía hambre, el que tenía frío, el que tenía debilidades de hombre.
Muchos ven a Jesús en el Getsemaní y dicen, pero es que tenía que ir a la cruz, era el Hijo de Dios. Pero es que cuando tú te pones en el zapato de Jesús hombre, tú entiendes a ese Jesús que llama a los discípulos y les dice, muchachos, estoy triste hasta la muerte, por favor oren por mí. Jesús les estaba pidiendo que oraran por él. Es más, se apartó y sudaba, eso se llama hidromatosis, gotas de sangre, porque era tanta la tensión que tenía que los vasos de sanguíneos que había en la frente comenzaron a reventarse. O sea, tú sabes lo que estaba sintiendo. Y él dijo, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ese es el Jesús hombre. Y si Jesús pudo hacer eso como hombre, ¿cómo tú no lo puedes hacer como esposo? ¿Cómo tú no lo puedes hacer como esposa? Pero tenemos que entender que por eso la iglesia está como está, porque no hay cristianos que tengan la actitud de Cristo, porque ser cristiano se convirtió en una moda. Y entre más gente haya en la iglesia a la que yo voy, entonces más moderno me veo diciendo que soy cristiano. Pero ¿y de qué te sirve si no tienes la actitud de Cristo? ¿De qué te sirve si no estás llevando el reflejo de Cristo a tu casa, a tu familia, a tu trabajo? Escúchame. La empatía tiene 4 características básicas. La primera es que la empatía acerca a las personas. ¿Sabes que hoy en día hay personas que, aunque conviven juntas, están demasiado alejadas la una de la otra? ¿Por qué? Porque se cansaron de esperar algo del otro. Porque se cansaron de esperar que el otro produjera un cambio. Pero cuando tú tienes empatía, la empatía acerca a las personas. Cuando dejas de ser egoísta y pensar en lo tuyo y comienzas a valorar un poquito lo del otro, eso acerca a las personas. Pero cuando las personas se acercan, la empatía también restaura relaciones. Hay relaciones que están rotas, hay relaciones que están dañadas, hay relaciones entre padres e hijos que están rotas, hay relaciones laborales que están rotas, hay personas que no se hablan con un hermano desde hace años, hay personas que no se hablan con sus compañeros de trabajo ni los saludan, y es por una sola razón: porque hicieron algo que ofendió tu expectativa, pero nunca has tenido la humildad para ponerte en los zapatos del otro y pensar por qué actuó como actuó, por qué hizo lo que hizo. Y aunque no lo logres entender, por lo menos podrás entender que sea lo que sea que haya dicho, sea lo que sea que haya hecho, es porque es tan humano como tú, tan imperfecto como tú. Y eso te va a ayudar a restaurar relaciones. Pero para restaurar relaciones, te tienes que acercar a las personas. Mientras tú sigas pensando que las personas son malas y tú eres bueno, vas a justificar el seguir distanciado de ellas, el seguirlas criticando, el seguirlas juzgando. Pero la empatía también te permite sanar corazones. Porque cuando tú te acercas a esa persona, cuando tú restauras esa relación, tú puedes sanar el corazón. Mira, hay muchas personas que están sufriendo hoy por causa del daño que les causaron en su corazón cuando eran niños. Hay personas que hoy están sufriendo porque su papá los abandonó cuando tenían 6 años, pero ya tienen 36. Y siguen sufriendo por lo mismo. La diferencia es que ella no sufre solo, ahora hace sufrir a su esposa y hace sufrir a sus hijos. Hay mujeres que fueron víctimas de violencia, de maltrato, de menosprecio, de rechazo, de humillaciones cuando eran niñas, tenían 8 años. Ahora tienen 28. Y siguen sufriendo con lo mismo. Su corazón sigue igual de dañado, solo que ahora también hacen sufrir al marido y hacen sufrir a los hijos. La pregunta es, ¿hasta cuándo? La respuesta, hasta que seas una cristiana de verdad y no una cristiana de iglesia. Porque tristemente hoy se considera cristiano todo el que va a una iglesia cristiana, así en esa iglesia cristiana no se predique a Cristo. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! Entonces yo soy cristiano porque voy a una iglesia cristiana y en esa iglesia cristiana predican de liderazgo, de motivación, de empoderamiento, de nueva era, predican de prosperidad, pero no predican de Cristo. Sin embargo, yo soy cristiano porque el aviso dice iglesia cristiana. Y eso es ser cristiano de iglesia. Pero la palabra nos habla que tenemos que ser cristianos de corazón, tener la actitud que tuvo Cristo. De lo contrario, pues no te va a generar ningún valor asistir a una o a otra iglesia. ¿Me estoy haciendo entender con eso? Y al que está a su lado, nosotros somos cristianos de corazón.
Yo sí decía, por eso nosotros somos mejores que los de la iglesia. No. Es que tener a Cristo en el corazón no te hace mejor que nadie, pero sí te hace diferente. En Cristo somos nuevas criaturas o somos mejores criaturas. Nuevas criaturas. El problema del humanismo en el cristianismo es que nos ha vendido la idea de que el cristianismo es para que seamos mejores. Por eso caímos en dos trampas del cristianismo. Primera, compararnos con los demás para darnos cuenta que somos mejores. Y ese es un gran error. Y segunda, conformarnos con ser mejorados, aunque lo que Cristo viene es a que seamos renovados. Tremendo, ¿verdad? Y entonces, como hoy tú eres un poquito mejor de lo que eras ayer, entonces eres una buena cristiana. No, lo que Dios necesita es que tú tengas una actitud nueva en eso que tanto dolor te causó ayer. Pero nunca vas a tener una actitud nueva en eso que tanto dolor te causó ayer, a menos que sanes tu corazón. Y no vas a poder sanar tu corazón hasta que te pongas en los zapatos de ese papá que te abandonó, en los zapatos de esa mamá que te maltrató, hasta que te pongas en los zapatos de esa persona que te hizo daño. Porque solo cuando entiendas que esa persona actuó porque era ignorante, porque no tenía un buen nivel cultural, porque había sido rechazada, porque había sido maltratada, porque también fue abandonada, porque también fue abusada, porque también le dijeron que no tenía valor y esa persona no tenía nada mejor que darte. No vas a poder quizás justificar lo que hizo, pero sí vas a poder perdonar lo que hizo. Y eso va a guardar tu corazón y va a preservar el propósito de Dios en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu economía, en tu trabajo, en tu ministerio y en todas las áreas en las que Dios te quiere bendecir, pero por ser egoísta no te ha podido bendecir. Amén, pastor. Pero es la verdad, hijos. El poder de la empatía es lo que nos permite tener la misma actitud que tuvo Cristo, el mismo sentir que tuvo Cristo. Porque hasta que tú no sientas por los demás el mismo amor que Cristo siente por los demás, no vas a poderles dar lo que a través de tu vida Cristo les quiere dar. Mira, hay tres limitantes que impiden que los hijos de Dios tengamos la actitud que tuvo Cristo. Hay tres elementos que impiden que los santos de Dios, a los que el apóstol Pablo les está hablando y a los que en este día el Espíritu Santo les está hablando, que ustedes tengan el mismo sentir que tuvo Cristo, la misma actitud que tuvo Cristo, y que representen correctamente a Cristo en su casa, en su trabajo y en su iglesia. Dice el apóstol Pablo en el versículo 3: no sean egoístas. No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie, sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Diga conmigo: egoísmo, orgullo, indiferencia. Tres elementos que no le permiten a los cristianos tener la actitud de Cristo, que lleva a los cristianos simplemente a representar una religión y sus tradiciones, mas no a un Cristo y su carácter. La primera, el egoísmo. Y es que definitivamente el egoísmo es la manifestación natural del ego. Y el ego es considerado la más peligrosa de las idolatrías. De ahí nace la egolatría. Y es la exaltación a ti misma, a tus expectativas, a tus capacidades, a tus talentos, a tus intereses. Y es muy triste ver hoy un pueblo cristiano donde entre los mismos hermanos se dan codazos para demostrar quién es mejor. Donde los mismos hermanos quieren pasar unos por encima del otro, hablan mal unos de otros, hablan mal hasta del pastor, hablan mal de otros pastores, hablan mal de otras iglesias. ¿A ti quién te dijo que Dios te trajo a esta iglesia para hablar mal de otra iglesia? ¿Quién te dijo que Dios te trajo aquí para mirar los defectos que hay aquí? ¿O te sacó de allá para hablar mal de las personas que quedaron allá? No, Dios ni te sacó de allá, ni te trajo aquí por causa de las personas que hay aquí, ni de las personas que hay allá. Te trajo por causa de ti y del propósito que tiene en ti.
Te trajo por causa de todo lo que tu familia necesita de parte de Dios a través de ti. Por causa de todo lo que en tu empresa necesitan de Dios a través de ti. Esa es la esencia del cristianismo. Pero es que tenemos una iglesia tan egoísta, hijos. Tan egoísta. Piensa por un momento, ¿cómo son tus oraciones? Para los que oran. Y te vas a dar cuenta que son oraciones egoístas. Piensa por un momento, ¿por qué hay problemas en tu casa? Y te vas a dar cuenta que es porque tienes un corazón egoísta y no quieres ceder, no quieres reconocer. Por eso exiges mucho y das poco. Y lo poco que das, lo maximizas. Y lo mucho que el otro da, lo minimizas. Por eso cada vez que hay una discusión en la casa, tú hablas de todo lo que tú has hecho, todo lo que tú has cambiado, todo lo que tú aportas, pero lo poquito que el otro hace. Y eso, si al menos reconoces que hace un poquito. ¿Conoce familias así? Yo los conozco, entonces no hay problema. Hijos, somos egoístas. Tenemos una naturaleza egoísta, pero si no luchamos contra esa naturaleza egoísta, no vamos a poder tener la misma actitud que tuvo Cristo y no vamos a poder representar a Cristo en la casa. Y en lugar de ver a un esposo cristiano, lo único que tu esposa va a ver es el reflejo de un hombre egoísta que va a seguirla lastimando como tantas otras personas la han lastimado en su vida. En lugar de tener a tu lado una mujer cristiana que te ayude a edificar un propósito, vas a tener una mujer egoísta y resentida, que lo único que te va a hacer es traerte vivo el dolor que te causaron otras personas en tu vida. Y qué triste, que Dios nos unió para bendición, pero el egoísmo nos separa para maldición. Ahora bien, el segundo elemento, el orgullo. Y es que el orgullo parte de la exaltación al yo. El egoísmo es la gasolina que mantiene vivo el orgullo. Es que yo sí, en cambio la hermana Azucena no. Es que yo sí, pero el hermano Cleófilo no. Es que yo sí he hecho esto, yo sí tengo esto, yo sí conozco aquello, yo sí he cambiado, pero mi esposa no. Es que yo sí voy a la iglesia, pero mi jefe inconverso, incrédulo no. Pero quizás si te pones en los zapatos de tu jefe, te vas a dar cuenta que es mejor cristiano que tú. Quizás ese compañero de trabajo que tan mal te cae, si te pones en sus zapatos, te vas a dar cuenta que da mejor testimonio que tú. ¿Por qué? Porque tú, conociendo a Cristo, estás criticando, juzgando y señalando a otros, cuando deberías estar amando, sacrificándote y restaurando la vida de otros. Ese es el punto de la empatía. Pero tenemos que dejar atrás el egoísmo, hijos, y tenemos que dejar atrás el orgullo, porque los dos dan a luz la indiferencia. Y hay mujeres que se volvieron indiferentes y ya ni pelean. Es bueno, espositos, que la esposita pelee, porque cuando ella se queja, cuando ella manifiesta su inconformismo, lo único que te está diciendo es: yo todavía tengo la esperanza de que tú puedas suplir eso que yo necesito. Pero llega un momento donde ya ni se queja, donde ya no dice nada. Escúchame, eso se llama indiferencia. Espositas, es bueno que el esposito las desapruebe. Es bueno que el esposito de vez en cuando le diga lo que ustedes están haciendo mal, porque eso significa que él todavía cree que tú puedes cambiar. Pero qué triste el día que tu esposo ya no te diga nada. Qué triste el día que tu esposo ya no te pida que cambies, ya no te pida que mejores, porque significa que tu egoísmo, tu orgullo, dieron a luz la indiferencia. Ahora bien, ponerte en los zapatos del otro te va a permitir entender por qué no pueden cambiar, por qué hablan como hablan, pero también te va a permitir entender que hay cosas que definitivamente no van a cambiar. Y ahí es donde tú tienes que tener la madurez y el amor para saber hasta dónde te puedes sacrificar. Hay cosas que son negociables y no van a cambiar, pero pueden llegar a acuerdos. Hay
cosas que no son negociables y no van a cambiar. Y ahí también tienes que llegar a acuerdos. Pero es muy importante que entiendas que hasta que no dejes de lado el egoísmo, el orgullo y la indiferencia, nada va a cambiar en tu vida. Hay padres que dicen que aman a sus hijos, pero los aman de una manera egoísta, porque quieren reflejar en sus hijos las frustraciones de lo que ellos no fueron como hijos. Y entonces todo el tiempo se la pasan echándoles en cara lo que yo hago como papá. Y todo el tiempo se la pasan estableciendo en sus hijos lo que para ellos es importante, pero nunca se ponen en los zapatos del niño, del joven, del adolescente para preguntarse qué es para él importante. Y entonces solo transmitimos heridas, solo transmitimos daños a nuestros hijos, porque somos padres egoístas y creemos que con trabajar y pagar algunas cosas es suficiente, pero solamente formamos niños egoístas. Por eso hay tanta indiferencia entre padres e hijos hoy en día. Por eso hay padres que no saben lo que hacen sus hijos, y hay hijos a los que no les importa lo que hacen sus padres. Y ese es el resultado de que no tenemos la actitud de Cristo, ni como cristianos, ni como esposos, ni como padres, ni como profesionales, y mucho menos como ministros de Dios, como líderes o servidores de una iglesia, o como asistentes de una iglesia. ¿Alguna vez te has puesto en los zapatos del pastor? ¿Alguna vez te has puesto a pensar qué siente el pastor cada vez que se está terminando un mes y comienza el otro y no hay para pagar el arriendo? ¿Alguna vez te has puesto a pensar qué siente el pastor cuando tú no vienes a la iglesia? ¿Alguna vez te has puesto a pensar qué siente el corazón del pastor cuando te ha dado tanto y al final tú pagas tan poco? Porque sigues en lo mismo, viviendo lo mismo, hablando mal del pastor, quejándote de la iglesia, lastimando a tus hermanos. Pero es que es tan fácil criticar a los demás. Y no me estoy victimizando con esto, porque al final el que suple mis necesidades es Cristo. Pero te estoy llevando a una sensibilidad, porque es que esta casa no es la casa del pastor, esta casa es la casa de Dios para sus hijos, que son ustedes. Esta es la casa donde hay herencia para sus hijos, porque ahí arriba sus hijos están siendo formados, levantados y empoderados para que ellos puedan vivir algo distinto a lo que ustedes vivieron. El problema es que el mayor modelo de Cristo en la vida de sus hijos no es el pastor ni es el líder, son los padres. Culpar, puedes culpar a cualquiera, pero responsabilizar, solo te puedes responsabilizar a ti. Amén, pastor, qué poderosa palabra la de hoy. Si tu hogar fracasa, es por tu egoísmo, por tu orgullo y por tu indiferencia. Si tu empresa fracasa, si tu proyecto fracasa, es por tu egoísmo, tu orgullo y tu indiferencia. Si tu ministerio fracasa, es por tu egoísmo, tu orgullo y tu indiferencia. ¿A quién vas a culpar? Culpables pueden haber muchos, pero responsables solo hay uno. Bueno, excelente. Ahora bien, este es el poder de la empatía. Por eso no podemos sacar la empatía del fundamento de Cristo. El apóstol Pablo le dijo a los santos de Dios: hallen ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo. Que eso que Cristo sintió, lo sientan ustedes. Que eso que siente el hermano, lo sientan ustedes. Mira, a mí me impacta cómo dice la palabra en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Si alguno de ustedes, hermanitos lindos, es hallado en una falta, todos los demás hermanitos lindos que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, no sea que ustedes también sean tentados. En otra palabra le dice Pablo: antes de juzgar, criticar y condenar al que se equivoca, ponte en sus zapatos. No vaya a ser que mañana tú estés en esos zapatos. Pero como somos tan egoístas, tan orgullosos y tan indiferentes, cada quien que se rasque sus pulgas a su manera. Pero eso no es el cristianismo, hijos. Hay 3 requisitos para ser cristiano. 3 requisitos para tener la actitud de Cristo.
3 requisitos para poder tener verdaderamente la empatía dentro de tu modelo de fe. Porque se necesita fe para tener empatía. Porque se necesita de Dios para tener empatía. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Están aprendiendo? Ok. ¿Hay alguien que se incomode con esta enseñanza? Gloria a Dios. Dios bendiga al hermano. Esa es la idea, y no incomodan, perdí el tiempo. ¿Sabías algo? Y escúchame lo que te voy a decir. La iglesia es el lugar donde Dios te tiene que incomodar. Porque en el mundo estás demasiado cómodo. Y si tú en la iglesia te sientes igual de cómoda al mundo, cuidado. Porque hay un problema en la palabra o hay un problema en tu corazón. 3 requisitos para tener la misma actitud que tuvo Cristo. Diga conmigo, empatía. Versículo 6. Aunque era Dios, mira el 5, tengan la misma actitud que tuvo Cristo. ¿Cuál? Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Primera decisión, renuncia a tus expectativas. Wow, qué tremendo es eso. Di conmigo, renunciar a mis expectativas. Porque esa es la única manera para derribar el monstruo del egoísmo. El Espíritu Santo me decía, Ever, hasta que no renuncies a tus expectativas, el monstruo del egoísmo va a seguir lastimando a través tuyo, cuando lo que el Espíritu de Dios quiere es restaurar a través tuyo. Pero el problema del egoísmo es que tienes demasiadas expectativas en los demás. Y por poner tus ojos en lo que tú esperas de los demás, estás dejando de ver lo que Dios espera de ti. ¡Oh, qué tremendo es eso! Ay, es que yo espero que mi esposa sea así, sea así, sea así. Es que yo espero que mi maridito haga esto y haga esto. Es que yo espero que mis hijos, es que yo espero que mis padres, es que yo espero que mis jefes, es que yo espero. Y vives como si Dios no esperara algo de ti. Y estás tan enfocado en lo que otros, en lo que tú esperas de otros, que te olvidas de lo que Dios espera de ti. Y como todas las personas somos imperfectas, generalmente ninguna persona te puede suplir la medida de tu expectativa, aunque te ame. Pero el hecho de que una persona no te ame como tú esperas que te ame, no significa que no te ame con toda el alma. Por eso tú no puedes amar con base en tus expectativas del otro. Tú tienes que amar con base en las expectativas de Dios a través de ti en la vida del otro. ¡Qué tremendo es eso! ¿Qué espera Dios de ti como esposo? ¿Qué espera Dios de ti como esposa? Entonces comienza a poner tus ojos en lo que Dios espera y deja de ser tan fastidioso con lo que tú esperas. Deja de ser tan fastidiosa, reclamando y reclamando y demandando y demandando, para no ser consciente de lo que no estás dando. Los que más demandan son los que menos dan. Pero pastor, es que definitivamente, mire, yo a esta persona la amo, pero yo esperaría que estuviese a mi lado, y no, pastor, me lastima, me maltrata, me es infiel, me amenaza. No, lo que pasa es que tu expectativa de amor tiene que comenzar con la expectativa del amor que Dios quiere que tú te des. Una cosa es tener expectativas en otra persona y otra cosa muy distinta es no tener un nivel de dignidad acerca de ti misma. Por tanto, la empatía, escúchame, no es para sacrificarte y renunciar a tu propósito para suplir las expectativas de otro. No. Es para entender lo que el otro siente y perdonarlo. Pero sobre tu vida tienen que primar las expectativas de Dios. Y lo primero que Dios espera es que tú seas feliz. Lo segundo que Dios espera es que tú seas bendecida. Y lo tercero que Dios espera es que tú puedas bendecir la vida de otros. Aunque para eso te tengas que alejar de personas. Aunque para eso tengas que soltar personas.
Pero la que prima en tu vida son las expectativas de Dios, no tus expectativas. Deja de cansar a las personas con tus expectativas. Porque ni tú mismo eres capaz de suplir lo que tú esperas de ti. O sea, yo esperé demasiado de mi esposa, cosas que ni siquiera ella podía suplir. Es más, donde yo me hubiese casado conmigo mismo, me separo al mes. ¿Sí? Creo que hoy en día se puede. Se casan con un tren, con un gato, con una locomotora. Porque soy fregado. Y si tú determinas la salud emocional de tu matrimonio, de tu trabajo, de tu ministerio en la iglesia, por lo que tú esperas del otro, tu vida emocional siempre va a ser un caos y te vas a convertir tú en un tropiezo en el propósito del otro. ¿Aló? Entonces, renuncia a tus expectativas. A las personas egoístas les está dando un poquito de úlcera, tranquilos, a la salida de toman un gastrum y solucionado el tema. Claro, es que toda la vida has sido controladora, manipuladora, dominante. Mala mujer, no tienes corazón. Escúchame. Hay hombres que toda la vida han sido inmaduros, dependientes, codependientes, irresponsables, conformistas. Pero el problema no es que sean así. El problema es que por estar demandándole a otro lo que esperan de ellos, no reconocen cómo son. Y no se esfuerzan por suplir lo que otros esperan de ellos. Pero a la hora de la verdad, el éxito de una relación no se fundamenta en cuánto tú suples la expectativa del otro o cuánto el otro suple tu expectativa, sino en cuánto nos podemos alinear con las expectativas de Cristo a través de cada uno de nosotros en la relación que ha establecido. ¿Para qué te quejas de tu jefe? Miren, los empleados que más se quejan son los más mediocres. ¿Sí? Vaya usted, mire, en una oficina y el más morrongo es ineficiente e improductivo en hebreo. El más morrongo es el que más mal habla del jefe. Mira, los que más critican el diezmo son los que nunca diezman. Porque los que diezman y ven las ventanas de los cielos abiertas y la bendición de Dios derramándose sobre sus vidas y saben lo que es no tener que lidiar con el devorador de su economía porque es reprendido por Dios. Cuando tú activas ese nivel de obediencia, tú no hablas mal del diezmo. Cuando tú entras en el ministerio y tú te das cuenta de lo que tenemos que hacer nosotros para poder pagar el arriendo de la iglesia de Cajicá, de la iglesia de Bogotá, para poder pagar los servicios, tú te preguntas, wow, ¿cómo hace el pastor para sostener su casa? Pero cuando tú no te metes en el asunto, solo criticas, uy, véale la pinta al pastor, claro, eso fue con mi ofrenda de 15,000 pesos de la semana pasada. Sí, claro. Por eso yo no vuelvo a ofrendar. Mira la pastora cada 8 días peinada, arreglada, bonita. No, eso es porque mi ofrenda, para que ella se peine cuando yo ni puedo ir a peinarme. Por eso no está supliendo las expectativas de tu marido. Entonces, no voy a seguir dando los 3,500 pesos semanales que doy. Hijos, las expectativas son la estrategia del diablo para que no seas feliz con lo que Dios te ha entregado. ¿Por qué peleaste la última vez? Con tu esposa, con tu esposo, con tu jefe, con un compañero de trabajo, con un hermano de la iglesia. Perdón lo que voy a utilizar, es una expresión fuerte, pero es real. Por tus malditas expectativas. ¿Por qué criticas, ofendes y juzgas al otro? Por tus malditas expectativas. ¿Y por qué son malditas? Porque te apartan de la bendición. Cuando uno se sienta en una consejería matrimonial, deje quieto el celular, mamita. Cuando ustedes se sientan en una consejería matrimonial y empieza el esposo o empieza la esposa, lo primero que comienzan a hablar es de las expectativas que el otro no suple.
No, es que no, pastor, no cumple mis expectativas. Yo desde niña he soñado con un hombre que me lleve al cine, que me compre un ramo de flores, que me lleve el desayuno a la cama. Bonito. Pero eso se tiene que construir. Cuando tú te acercas más a las expectativas de Dios y lo ayudas a Él a que se acerque más a las expectativas de Dios. Por eso renuncia a tus expectativas. Segunda decisión, di conmigo, tener una actitud de humildad. Vamos, dilo conmigo, tener una actitud de humildad. El problema es que mientras sigas siendo egoísta, siempre vas a parecer un gallo fino cuando el otro no suple tus expectativas. Y entonces vas a abrir los ojos, abres las manos, sacas pecho y ¿a cuento de qué? Si lo que puede traer bendición a tu casa es una actitud de humildad. Es que no me gustó cómo me hablaste. Mi amor, perdóname, no era mi intención hablarte así. Voy a seguir trabajando en eso. Oh, qué tremendo. ¿Algún esposo que quiera hacer eso a partir de hoy? Esta semana tenemos consejería ahí con los dos. Cuesta, porque hay que dejar el orgullo. Pero si tú no tienes una actitud de humildad, nunca vas a poder considerar a los demás como mejores a ti, como superiores a ti, sino siempre te vas a seguir creyendo superior a los demás. Y entonces vas a poder juzgar al otro porque no es como tú. Pero imagínate donde fuera como tú, pobrecita tú. Claro. Es que pastor, yo soy cumplido y mi esposa es incumplida. Sé humilde y traten de llegar a un acuerdo. Pastor, yo soy súper ordenada y mi marido es desordenado. Sé humilde y ayúdale a ordenar su desorden. Gloria a Dios. ¿Qué es más fácil? Levantar el vaso que tu esposo dejó en la mesita de noche y llevarlo a la cocina y luego con amor decirle, mi amor, hoy te recogí el vaso que dejaste en la mesita de noche, pero acuérdate que para mí es importante que me ayudes con la organización. Y el esposo que va a decir, mi amor, gracias, se me pasó, pero lo voy a tener más en cuenta. O es más fácil dejar el vaso ahí, por la noche llegar y verlo con moho y decirle, ¿qué? ¿El vaso se recoge solo o qué? ¿Sí? Porque eso puede ser causa de una disolución matrimonial. Llega el esposo en la noche a acostarse. Hola, mi amor. Hola. ¿Pasó algo? No, ¿por qué? ¿Tenía que pasar algo? No, mi amor, es que te siento como molesta. Está en mi cara. ¿Cuál es el problema? Entonces yo soy la brava. Sí, yo soy la brava aquí. No, usted es el santo, entonces. ¿Y qué? No, pues mi amor, tranquila, solo me voy a recostar aquí. Cuidado, bota el vaso que dejó desde esta mañana en la mesita de noche. Ya entendí. La pregunta es, ¿qué era más fácil? Recoge el vaso. Esposas, si tienen a su esposo al lado, mírenlo a los ojos y díganle, mi amor, yo voy a recoger el vaso. ¡Ja! Les duele hasta lo más, pero Dios mío, a la hermanita allí le está saliendo algo aquí en el ojo. Les tiembla la voz, se les hace un nudo en la garganta. Hijas, hay que dejar el orgullo. Hijos, hay que tener una actitud más humilde. ¿Por qué te molesta que otra persona te diga que eres imperfecto? Si eres imperfecto, ten humildad y reconoce que eres imperfecto. Es que te equivocaste. Sí, tienes razón, me equivoqué, pero voy a ser más cuidadoso. En lugar de pararte como el gallo fino, abrir los ojos, sacar las manos, sacar el pecho y uno ve que este botón se va a reventar y es que usted es perfecto y es que usted no comete errores, pero ¿por qué solo me critica? Hombre, ¿para qué te rebajas al nivel de la carne si te puedes proyectar en la dimensión del espíritu? Pero para eso necesitas la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Por eso ninguna actitud orgullosa de los fariseos halló una respuesta igual en Cristo Jesús. Jesús siempre contestó con humildad, y la humildad trae a toda relación un ambiente de prosperidad. Y tercera decisión, di conmigo, interesarme genuinamente por los demás. Jesús se hizo hombre porque estaba genuinamente interesado en nosotros.
Pero si tú no estás interesada genuinamente en tu esposo, déjalo ir. Ahí sí se cogen. La semana pasada me encontré con una persona en la que en algún momento tuvimos la oportunidad de manejar algunas sesiones de consejería. Y estaba totalmente decepcionada de su esposo, frustrada con su esposo. Todas las sesiones era Ever, no me lo aguanto, no me lo soporto, esta actitud. Esto es de la vida real, me pasó la semana pasada. Y yo tenía una reunión de una asesoría que estoy dándole a un grupo de personas. Y hacía como un año no me veía con ella. Y me la encontré a la salida y me abrazó y lloraba y lloraba. Y yo, ay caramba, ¿qué pasó? Yo, mi hijita, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Me dijo, pastor, qué gusto verte, no te había visto, te había buscado, pero no sabía. Yo, no, es que yo cambié el teléfono, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Sigues con los problemas con tu marido? Me dijo, no, pastor, usted no supo, él le dio cáncer hace 8 meses y hace un mes falleció. Y hasta hoy entiendo lo que usted me decía, de comenzar a verlo con unos ojos diferentes. Y me ha dolido, porque la culpa la tiene invadida en su corazón. 18 años de humildad y ahora quién sabe cuántos años de culpabilidad. Es que es más fácil ser orgullosos, es más fácil ser egoístas. Y después, ¿de qué te sirve llorar? A decirle, ¿por qué llévame a mí? No, hombre. De pronto tú te lo merecías más, pero el que necesitaba el descanso era él. Y es verdad, es real. ¿Y saben qué es lo más triste de todo el asunto? Es cristiana. Lleva una iglesia cristiana desde hace más de 10 años. Ten una actitud de humildad, hija. Ten una actitud de humildad, hijo. Porque las peleas de hoy son el argumento de las lágrimas de mañana. Solo por orgullo no vale la pena. Tercer decisión. Perdón, es esa. Interesarte genuinamente por los demás. No seas indiferente. No seas indiferente. Tú no sabes por qué tu esposa actúa como actúa. Ponte en sus zapatos un poquito. Y aunque no la vas a poder cambiar, quizá la vas a poder soportar. Quizás a tu esposo no lo vas a poder comprender, pero quizás lo vas a poder sostener. Pero mientras siga siendo más importante tu egoísmo y tu orgullo, vas a seguir siendo indiferente a lo que Dios le quiere dar a los demás a través de tu vida. Y ese es el problema de la iglesia. ¿Sabes por qué hay sillas vacías hoy? Porque quizás hay personas a las que Dios les quería dar algo a través de ti, pero por tu egoísmo, tu orgullo y tu indiferencia, tú nunca se los diste. Y salieron de aquí igual de frustrados que salieron de otra iglesia. Y van a vivir así. Pero quizás necesitaban una sonrisa y tú no se la diste. Un abrazo y tú no se lo diste. Una palabra de bendición y tú no se la diste. Porque venías tan ensimismado. Además, ni te imaginas cuántas personas hoy no están aquí porque pelearon con el marido. Y tristemente yo no entiendo por qué la gente pelea y le echa la culpa a Dios y al final el que paga es Dios. ¿Por qué no viniste? No, es que estaba peleando con mi mujer. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué culpa tiene Dios? ¿Y por qué no viniste? Que tuve una semana muy pesada de trabajo. Gloria a Dios, tiene trabajo. ¿Y qué culpa tiene Dios? O sea, ¿cuál es el argumento? Que somos egoístas. Entonces venimos a la iglesia cuando necesitamos algo de parte de Dios. Pero no entendemos que todo el tiempo Dios necesita algo de parte de nosotros. Dios necesita que crezcamos, que nos levantemos, que avancemos, que nos proyectemos, porque si Dios puso sus ojos en ti y te trajo hasta aquí, es porque Él te quiere bendecir. Dale un aplauso al Señor. Y quiero terminar resaltando el por qué es importante la empatía en 4 áreas de tu vida. Y la primera, en la iglesia.
La iglesia necesita hombres y mujeres con la misma actitud que tuvo Cristo, que tengan la capacidad de mirar la vida desde otra perspectiva, desde la perspectiva del pecador. Es que Jesús se hizo hombre y se puso en los zapatos del hombre para tener la perspectiva del pecador. Porque si se pone en los zapatos del fariseo, va a ver lo malo del hombre y va a mostrar lo bueno de él. Eso no fue lo que Jesús hizo. Pero cuando te pones en los zapatos del hombre, vas a poder entender que mucho de su pecado simplemente es un afán incontrolable de suplir una expectativa que esa persona no quiere suplir en Dios. Por más que tú grites, por más que tú alces la voz, por más que tú ofendas, por más que tú pelees, las personas nunca van a suplir tu expectativa. Pero si tú no gritas, no ofendes, no discutes, no peleas, no criticas, pero vas y buscas en Dios lo que Dios espera de ti, vas a suplir las expectativas de Dios y ni tu vida ni tu casa van a ser las mismas. La empatía en la iglesia es el puente entre visitar y habitar. Tú vienes a la iglesia de visita, pero solamente cuando te pones en los zapatos de otro puedes quedarte a habitar. Pero mientras tú no te pongas en los zapatos del otro, siempre vas a estar criticando a la iglesia, porque la iglesia es imperfecta, esta y cualquier otra. Y entonces te vas a quedar y vas, es que no me saludó, es que me miró feo, es que no me habló de esto, es que no me... Y vamos a estar en función de algo que no tiene nada que ver con la iglesia. La iglesia no es un club, no es un crucero. Es el lugar donde tú te vienes a empoderar para salir allá, a trabajar y a mostrar el carácter de Cristo. Escúchame. Hay personas que vienen a visitar la iglesia, pero tú eres el puente a través de tu actitud para que ellas se queden o ellas se vayan. ¿Tú sabes cuántas personas se han ido de la iglesia porque otro no la saludó bien? Pero es entendible, es inmadura, acaba de llegar, tiene desconfianza, tiene inseguridad, es entendible. Pero ¿y tú que llevas 10 años, 5 años, 3 años, 1 año? Ya es hora de que Dios pueda hacer algo a través de ti y no seguir sentándote a ¿qué vas a hacer en mí? ¿Qué vas a hacer en mí? ¿Qué vas a hacer en mí? No, pero ¿qué más hago? Dice Dios, si todo lo que he hecho nada ha servido. Porque lo que yo te doy, dice Dios, solo sirve cuando tú se lo das a otro. Por eso el Señor habla de gracia sobre gracia. Y en tu vida vienen mayores niveles de gracia cuando lo que tú recibes por gracia lo comienzas a ¿qué? A dar por gracia. Pero si tú recibes esto por gracia y te aferras a eso y no das lo que recibiste por gracia, ¿qué más te va a dar Dios? ¿No entendiste que no era por ti, sino era por todo lo que Dios quiere hacer a través de ti? Esa es la iglesia. Pero la empatía en la iglesia se convierte en un puente para que las personas verdaderamente puedan reconocer que hay algo diferente adentro de la iglesia. Pero por cristianos que vienen a edificios llamados iglesia y salen con la misma actitud con la que entraron, es que las personas que están afuera no quieren saber nada de la iglesia aquí adentro. Y yo te quiero invitar en esta mañana, marca una diferencia allá afuera. Ve con el carácter de Cristo y demuéstrales que ser cristiano sí es ser diferente. No eres mejor que ellos, pero tienes que ser diferente, porque en tu vida Cristo sí o sí tiene que hacer una diferencia. Segundo, en la familia. La familia es el núcleo de la sociedad. Y así como la empatía es, desde la perspectiva sociológica, el pegamento de la sociedad, significa que también la empatía es el pegamento de la familia para restaurar lo que se ha roto. Solo cuando tú te pongas en los zapatos del otro se va a poder restaurar lo que se ha roto.
Hay esposas que pasan horas orando para que Dios restaure su hogar, pero su hogar no se va a restaurar hasta que no te pongas en los zapatos de tu marido y dejes de creerte mejor que él porque oras. No tiene sentido. Me estoy haciendo entender con eso. La empatía es el pegamento para restaurar lo que se ha roto en la familia. Hijos que todavía están resentidos con sus padres. Tú no sabes lo que ese hombre tuvo que vivir cuando tenía tu edad. Mira, cuando yo entendí que mi papá, durante muchos años lo odié, durante muchos años lo rechacé, porque me lastimó cuando era un joven, cuando era un adolescente. Hizo sufrir a mi mamá, me hizo sufrir a mí, hizo sufrir a mi hermano. Y tuve que vivir cosas que ni te imaginas por causa de su irresponsabilidad. Pero cuando Cristo vino a mi vida y me permitió ponerme en los zapatos de mi papá y entender que es un hombre que fue criado en el campo, que nunca tuvo comodidades, que en su cumpleaños lo que recibiera un huevo porque era el regalo que le daban para que desayunara algo diferente, que no tuvo, que si quería unos zapatos tenía que trabajar en los cultivos para en la cosecha poder comprarse unos zapatos y le duraban hasta 5 años. Que si él quería comer tenía que labrar la tierra para que tuviese la porción de él y la de sus hermanos. Que nunca tuvo un papá que lo abrazara, que nunca tuvo un papá que le dijera que lo amaba, que nunca vio a su papá abrazando a su mamá o diciéndole a su mamá algo bonito. Ese día entendí que ese hombre imperfecto no tuvo algo mejor que darme, pero que en medio de su incapacidad afectiva me dio lo mejor que tenía. Y mucho de lo bueno que hoy tengo son cosas que le vi a él, pero también cosas malas que vi en él que no quiero vivir y con las que lucho día a día. Y lo pude perdonar y pude restaurar lo que se había roto con él. Y hoy lo puedo abrazar, hoy le puedo decir, mirar a los ojos y decirle: papá, lo amo. Y a veces él con sus ojos con lágrimas me dice: mi hijo, escuché la prédica del domingo y quiero pedirle perdón por haberlo abandonado, por haberle hecho esto, por haberle mentido, y yo lloro y le digo: papá, no, es que si usted no hubiese hecho todo lo malo que hizo, yo no tendría todo lo bueno que hoy tengo, porque cuando usted se quitó, Dios entró y Dios hizo en mí lo que usted jamás hubiese podido hacer. Pero para muchos es más fácil simplemente hablar mal de su papá, maldecir a su papá, quejarse de su papá, de su mamá, juzgarlos por lo que les dio, por lo que no les dio. Pero nunca entendiste lo que ese hombre y esa mujer tuvieron que hacer y sacrificar para medianamente darte a ti algo mejor de lo que ellos recibieron de sus papás. Pero se necesita empatía para ser un verdadero cristiano como hijo y restaurar lo que se ha roto en esas relaciones familiares. Para seguir como has venido hasta hoy, el egoísmo, el orgullo y la indiferencia que has tenido son suficientes y así vas a seguir. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Que tú puedes seguir así, pero todo eso que tú tienes roto con tu papá se lo estás transmitiendo a tus hijos y no te estás dando cuenta. Se lo estás transmitiendo a tu esposo y no te estás dando cuenta. Pero es el momento de permitir que el carácter de Cristo restaure las obras que el diablo quiso dañar en tu vida familiar. En el trabajo, la empatía, me dice el Espíritu Santo, es la llave que abre puertas. Hay muchas personas que solo se quejan, que solo critican, que solo reniegan y por eso nunca crecen. Mira a ti un empleado que está estancado haciendo lo mismo hace años y te vas a dar cuenta que es un empleado que solo se queja, solo reniega y solo critica y habla mal del jefe. Pero tú mira a los que llegan a las empresas y crecen, que llegaron de mensajeros y hoy son gerentes de producción, que llegaron a ventas y hoy son gerentes comerciales. Esos que crecen no tienen tiempo para hablar mal de nadie.
No tienen tiempo para pelear con nadie. No tienen tiempo para estarse quejando, criticando o renegando, porque están demasiado ocupados cumpliendo las expectativas por las cuales Dios los colocó en ese lugar de trabajo. Pero tenemos que tener empatía. Es que mi jefe es una vieja amargada, arrogante. Ponte en los zapatos de ella. Quizás se dedicó toda su vida a estudiar y a capacitarse, y hoy levantó la cabeza y se dio cuenta que lo único que tiene es una profesión, un trabajo con un buen salario, una casa, un carro, pero no tiene con quién disfrutarlo. Por eso trabaja desde las 5 de la mañana, porque no ha podido dormir, hasta las 11:30 de la noche, porque igual no tiene con quién ver televisión. Quizás su casa es un caos y vive una relación frustrada, una vida en amargura, y el único escape que tiene es su trabajo. Y cuando tú te pongas en los zapatos vas a poder entender por qué actúa como actúa. No se va a justificar, pero tú la vas a poder perdonar y mirarla desde otra perspectiva. Pero la empatía en el trabajo es la llave que te abre puertas para crecer, que te abre puertas para proyectarte. Es muy triste creer que porque somos cristianos, nuestra manera de ser luz en medio de las tinieblas es sacando el tiempo en el que tenemos que trabajar para ponernos a orar. Eso se llama irresponsabilidad. Y es muy triste. Dios me ha dado la oportunidad de trabajar como consultor en muchas empresas, y tristemente me encuentro con gerentes que me dicen: ay, pastor, hazme un favor, necesito una contadora o un vendedor o necesito un administrador, pero sí te quiero pedir que no sea cristiano. Yo, ¿por qué? No, es que no trabajan en esto, no trabajan en esto, se la pasan orando, se la pasan escuchando prédicas, se la pasan criticando a los demás, se la pasan sintiendo. Y tristemente esa es la imagen que la mayoría del pueblo cristiano, de los santos de Dios, proyectan en su vida laboral. Pero ser cristiano, ser luz, es reflejar el carácter de Cristo allí donde Dios nos ha colocado. Y eso se llama empatía. ¿Sabías que hay personas en el trabajo que son malgeniadas, que hablan feo, que saludan golpeado? Pero detrás de toda manifestación de agresividad hay un profundo sentimiento de temor. Por tanto, si tú dejas de lado la agresividad con la que te hablan, la agresividad con la que te saludan, la agresividad con la que te piden las cosas, la agresividad con la que hablan mal de ti, pero si dejas eso de lado y tienes el carácter de Cristo y miras más allá del corazón de la persona, te vas a dar cuenta que lo que esa persona tiene es temor. Temor de no ser tan bueno como tú, temor de que tú le quites el trabajo, temor de que lo vayas a juzgar si te das cuenta de su ineptitud. Y ahí es donde tú puedes ser un instrumento de Dios para restaurar esa vida y transformar quizás una familia y una generación. Pero tenemos que verdaderamente entender lo que es ser luz en medio de las tinieblas. Y cuarto, la empatía en el corazón. La empatía en tu corazón es el sello de que ahí habita Dios. Si verdaderamente tú tienes la capacidad de amar lo que Dios ama, de sacrificarte por lo que para Dios es importante y cumplir un propósito, es porque tienes empatía y significa que en tu corazón habita Dios. De lo contrario, eres una esposa que va a una iglesia cristiana, eres un esposo que sirve en una iglesia cristiana, pero tengo que decirte como tu pastor, no eres un cristiano. Porque solo puede proyectar a Cristo aquel que tiene la actitud de Cristo. Porque solo puede representar a Cristo aquel que refleja el sentir de Cristo. Y el Señor Jesucristo no vino a lastimar, Él vino a sanar. Él no vino a dañar, Él vino a reparar y restaurar. Él no vino a condenar, Él vino a salvar. Él no vino a hablar mal de los demás, Él vino a hablar bien de una humanidad que vivía mal. Y si tú y yo verdaderamente vamos a vivir como cristianos, tenemos que hacer un alto y tomar estas 3 decisiones de las que habló el Señor hoy, para reflejar a Cristo donde quiera que vayamos.
Déjame terminar con una historia muy rápida. Una mujer estaba un día en un almacén comprándose un par de zapatos y estaba cayendo un aguacero terrible, con una granizada, ventisca, un aguacero impresionante. Y de pronto la mujer, a través del vidrio, vio al frente que había una panadería y un niño de 8 añitos, descalzo, empapado, pegado a la ventana de la panadería, mirando sacar el pan fresco, el chocolate caliente en las mesas, y el niño solo se saboreaba. Y la mujer le dijo al que la estaba atendiendo: espérate un momentito, ya me mido esos zapatos, déjame que tengo que hacer algo primero. Y salió en medio del aguacero, cruzó la calle y tomó al niño de la mano y lo llevó a la panadería. Lo sentó en una mesa y le dijo que pidiera todo lo que él quisiera. Y el niño, emocionado, pedía chocolate caliente, comió pan, comió croissant, comió todo lo que pudo comer, hasta que se sintió satisfecho y le dijo: ya no puedo más, gracias. Y ella le dijo: espérate, porque todavía no he terminado. Y le tomó de la mano y cruzaron la calle y entraron al almacén donde ella estaba. Y sentó al niño y le dijo al que la estaba atendiendo: yo quiero que le traigas, por favor, 2 sudaderas, 3 camisetas, tráele zapatos, tráele una cachucha bien bonita, y yo quiero que se vaya por lo menos con 3 pintas bien lindas. Y ella comenzó, y el niño sentado, mientras el señor le estaba midiendo unos tenis, el niño miró a la mujer con sus ojitos aguados y le dijo: wow, señora, ¿le puedo preguntar algo? Y ella le dijo: claro, papito, ¿qué quieres saber? Y el niño le dijo: ¿usted es la esposa de Dios? Y la mujer comenzó a llorar y le dijo al niño: no, yo no soy la esposa de Dios, yo solamente soy una de sus hijas. Allá afuera hay tanta gente que está esperando la manifestación genuina de los hijos de Dios. No de los religiosos, no de los que llenan iglesias, sino los que han permitido que Cristo llene su corazón. Necesitamos hijos de Dios de verdad, que vengan a la iglesia a prepararse para tener la actitud de Cristo afuera de la iglesia.